una provincia clave en términos electorales a nivel nacional, Córdoba, la Córdoba peronista que contribuyó en 2015 al éxito electoral de Cambiemos. Está el politólogo y cordobés Daniel Montoya con nosotros para entender cómo se va a comportar ese electorado mediterráneo en estas elecciones. Gracias, Daniel, por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuando decías Córdoba peronista, eso ya suena como un oxímoron. Claro, pero es de hecho, en términos electorales provinciales, es así. Es así, pero es una construcción, es un peronismo muy particular. A ver. De hecho, digo, si uno va un poquito más atrás en la historia, el propio Perón, en la época que arrasaba en todo el país, no consiguió ganar en la provincia de Córdoba, ni en el 46, ni en el 52. Era, digamos, algo realmente esquivo en momentos que él ganaba en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Mismo, o sea que... en términos de elección presidencial estás hablando. Claro, sí, tal cual. ¿Y quién ganaba a Córdoba en esas épocas? Claro, vos lo tenías ahí una figura que en ese momento él intentó acercarse, fue Amadeo Sabatini, digamos que hay una especie ahí en ese momento como de acercamiento que dicen que podría haber sido. Él buscó que fuera su vicepresidente en un momento, pero realmente siempre Córdoba fue esquiva al peronismo y inclusive, bueno, ahora ya si nos venimos al día de hoy, esta construcción que se llamaba, bueno, ahora se llama Hacemos por Córdoba, tiene un montón de componentes donde por ejemplo, yo estuve haciendo un trabajo anterior a estas elecciones y, por ejemplo, uno de los intendentes, que es Martín Gil de Villa María, me hablaba de peronismo republicano, de diálogo con los medios de comunicación y un montón de componentes que son difíciles de encontrar por ahí en las construcciones típicas de lo que uno acá entiende como peronismo. En 35 años de democracia, en términos de elección provincial, para gobernador, ¿quién gobernó la provincia? Y siempre el radicalismo tuvo una hegemonía, digo, sintonizó mucho con ese espíritu, digo, cordobés, hasta el año 99, que ahí se le abre la puerta. También jugaron ahí una serie de circunstancias que tuvieron que ver con cuestiones de salud. En realidad, por ahí el candidato en ese momento estaba Martí, estaba Mestre Padre en aquel momento, y se produjeron una serie de circunstancias y también la caída en el tercer gobierno de Angelos, en ese momento, en la década del 90, le produce un daño al radicalismo localmente que en cierta forma le abre las puertas a De la Sota para una primera victoria después de una cantidad de elecciones donde De la Sota, al puro estilo Lula, había intentado repetitivas veces y no conseguía coronar. Y ahora tenés una hegemonía prácticamente de 20 años, pero que yo creo que es muy difícil comparar esa construcción política con lo que podrías quizás entender como peronismo, que es el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Es un peronismo más al estilo del peronismo del 89, ese peronismo renovador. Claro, claro, que tiene un montón de componentes, muy buen diálogo con las corporaciones. Vos ves, por ejemplo, la composición de los gabinetes que en su momento tuvo el gobierno de la Sota, vos te das cuenta, el tema de pertenencia, por ejemplo, buen diálogo con entidades del campo, la sociedad rural, los medios, gremios, o sea, toda una cantidad de cosas, digamos, una construcción de que no tenía componentes de que vos ves en otros modelos. De alguna manera es el mejor peronismo posible en términos de el funcionamiento de minorías y mayorías y un funcionamiento más republicano. Claro, es un peronismo, digo, que sienta bien al oído. A ver, yo creo que nosotros más bien, yo he visto estos días, he leído que se hace mucho énfasis en cuestiones de estilo. Si bien el estilo es importante, la verdad que los modos hacen a la esencia en la política o en cualquier otra relación humana. Hay temas estructurales acá que hacen de que, si vos ves, por ejemplo, lo que fue la elección de 2015, el mapa electoral argentino se parecía casi, pero perfectamente, a la camiseta de Boca. Y sí, vos ves azul arriba, al medio amarillo y abajo azul. O sea, era prácticamente, vos tenías un bloque de voto pampeano, que prácticamente vos podés decir Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires, que si uno ve a lo largo de la historia, no nos vayamos tan lejos, sino a la década del 90 misma, vos ves de que hay un bloque de voto pampeano que funciona... Pampeano, la región. La región pampeana, vos dice Pampa húmeda. Hay un bloque de voto pampeano que se comporta
prácticamente funciona en tándem en todas las sucesivas elecciones que tenés. En las elecciones nacionales. En las elecciones nacionales. No importa si los gobernadores son de una fuerza política determinada, no importa peronistas eso. o radicales o una fuerza provincial. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Menem, en el apogeo de la convertibilidad, lo que fue la elección del 95, que fue su elección récord, en la ciudad de Buenos Aires gana la fórmula Bordón-Álvarez y después en el interior, si vos sumabas el voto de la fórmula Bordón-Álvarez y la de Masachesi Hernández, sumaba los votos, en realidad que en realidad fue el embrión de lo que fue después la alianza. Bueno, gana esa agrupación, le gana a Menem tanto en Córdoba como en Santa Fe. O sea, vos ya veías funcionando ese bloque pampeano en los mejores momentos de Menem, vos lo veías funcionando en tándem. Eso de alguna forma vos lo ves de nuevo, digamos, la remake de eso, ya más acá, digamos, más acá en el tiempo, lo ves con Cambiemos, que aparece de nuevo ese bloque funcionando en tándem y fíjate una cosa. O sea, la región pampeana en 2015 le da el triunfo nacional a Cambiemos. Totalmente. Y fíjate dónde aparece la grieta, digamos, la debilidad del modelo, digamos, en aquel momento lo que era la coalición política del kirchnerismo, que es la coalición opuesta, es conurbano más provincias periféricas. Ah, perfecto. Aparecen. Tenés dos coaliciones que históricamente en la Argentina... urbanos y esta región pampeana dan votos a Cambiemos y Tenés dos coaliciones políticas que funcionan en Argentina como enfrentadas, digo, que es la coalición conurbano, provincias periféricas, y donde los actores centrales son no los gobernadores, sino los mini gobernadores, como diría el Turco Asís. Son todos los actores que son los actores con los que construye Néstor Kirchner en 2003, todos los intendentes del conurbano. Y del otro lado tenés el bloque pampeano que funciona en tándem y donde los actores centrales ahí pasan a ser los gobernadores, y por eso nos sorprende la foto de esta semana, Macri yendo a cortejarlo a Schiaretti mano a mano en un restaurante. No sorprende, sí. No sorprende para nada. Y vos fijate inclusive cuáles hay sonrisas, ¿no? En esa foto se ven muchísimas sonrisas. Hay sonrisas y fíjate la foto, inclusive otra lectura, la foto que hacen Perotti con Schiaretti, que es nítidamente diferente a la foto que hace Schiaretti tanto con Alberto como el otro día la que hace con Labaña y Urtubey. Vos te das cuenta que hay, más allá de la afinidad personal que tiene Schiaretti con Perotti, hay un bloque estructural pampeano que funciona y donde siempre hay afinidades y amistades que son históricas. Y, por supuesto, cada uno con sus debilidades. Ahora, Daniel, en el caso de ahora se da una particularidad que es Caserio, senador cordobés importante, que era parte de ese bloque del Senado que lideraba Pichetto. ¿Se corrió un poco, efectivamente, que está más cerca de Alberto Fernández y del kirchnerismo? A ver, acá tenés una situación que es quizás la que se abre el año pasado con esta devaluación que hubo bastante violenta, que es que si vos te ibas hace un año y medio para atrás y le decías a los cordobeses, cerremos ya una fórmula Schiaretti gobernador, Macri presidente, te firmaban con las dos manos. ¿Qué pasa? Empieza el deterioro de Macri en los indicadores, lo mismo que ves acá, se produce un fenómeno parecido, aunque no en la misma magnitud, en Córdoba, y eso hace que, digamos, el Macri de hoy políticamente no sea tan atractivo. Es una foto que se ha desteñido un poco. Es decir, que los cordobeses, porque Schiaretti renovó o sea, vuelve a ser gobernador por una 56%, casi 60% de los votos, ¿no? Una elección récord. Claro. ¿No? Los cordobeses no interpretan que esos problemas económicos o de actividad económica de la provincia tienen que ver con una gestión del gobernador, sino que es un efecto de la política económica nacional. Es y se atribuyen a Macri y a la culpa, digamos. Ahí el cordobesismo localmente funciona conteniendo perfectamente a los dos grupos, digo, que están en este momento por ahí jugando a dos aguas a nivel nacional. No tiene problemas el cordobesismo como identidad política, es una construcción que... ¿Cordobesismo qué es el? Sí, el cordobesismo, digo, como... ¿Los votantes cordobeses? Claro, los votantes cordobeses, digo que es un partido que funciona, que, digo, va más allá por ahí de las fronteras partidarias de lo que es estrictamente el peronismo. Cuando uno dice peronismo, eso peronismo, inclusive hoy
Schiaretti contiene a sectores que estaban dentro de lo que era el Frente para la Victoria y después Unidad Ciudadana. Sí, al interior de la provincia están decididos a sostener ese peronismo particular que totalmente. Sí. Schiaretti logra una elección récord que en realidad si uno le saca, como se ha presentado siempre, los votos en blanco y todo eso, en realidad fue una elección que se asimiló prácticamente a la mejor elección de Angelos en su época en Córdoba, que era, digo, el político más taquillero. Pero ahora el tema aquí entonces es la elección nacional, ¿no? En Córdoba queda ese tema pendiente. Y este alineamiento natural con Macri empieza a estar en dudas. Empieza, digo, hoy tenés, por ejemplo, Macri saca en la primera vuelta de las elecciones en Córdoba, primera vuelta saca 53 puntos. 2015. 2015. Hoy vos tenés un Macri que puede estar rindiendo, de acuerdo a lo que dicen distintos encuestadores locales. Yo hay uno en el que abrevo mucho, que aparte es un, digamos, muy reconocido allá, que es Gustavo Córdoba. Digo, todos insinúan, digo, un número que puede dar vueltas alrededor de los 45 puntos hoy. O sea, 2015 Macri primera vuelta obtuvo el 53%, ahora el 45, alrededor del 45. No llegaría a la mitad. Estaría rindiendo en la primera vuelta unos 8 o 10 puntos por debajo de lo que rindió en las elecciones de 2015. Y después, por el otro lado... ¿Y la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, cuánto? Bueno, ahí tenés un tema que es el tema de que hay un agrupamiento nuevo, porque en aquel momento estaba el voto de Massa, que Massa, en alianza con De la Sota, saca un poquito más de 20 puntos en la elección de Córdoba en la primera vuelta. Lo que pasa es que ese voto de Massa de 2015 era un voto de neto corte anti-kirchnerista. Claro. Bueno, hoy lo que tenés vos es que, por supuesto, es un agrupamiento nuevo. Esos 20 puntos que fueron a Scioli están, digo, firmes ahí para la fórmula de Alberto Fernández. Y hay una parte de ese voto que jugó con Massa en ese momento que va a ir a Alberto, y hoy tenés prácticamente, lo podés tener a Alberto Fernández rindiendo con Cristina alrededor de 30, 35 puntos de acuerdo a lo que están calculando los diferentes encuestadores. O sea, tendrías una diferencia. Versus los 20 puntos que rindió Scioli en 2015. Claro, o sea, a ver, hay una certeza acá. Macri va a volver a ganar en Córdoba, lo que no va a volver a ganar es por el margen que tuvo en 2015, y lo que resta ver, porque hay también un componente que hay que mirar de cerca, es cómo se astilla este voto. Cuando yo hablaba de ese espacio de que vota, que va a contramano del peronismo siempre, en Córdoba y en La Pampa en general, en todo el voto pampeano, es cómo se astilla eso con las dos propuestas alternativas que tenés, que es La Baña, que hoy hablan de unos 10 puntos más o menos que puede estar rindiendo en Córdoba, y yo hay un gran signo de pregunta que pongo ahí sobre lo que puede dar Espert. Espert, a ver, es un discurso que en Córdoba cae muy bien, de hecho los lugares donde se mueve, creo que hoy estaba allá, los lugares por los que se mueve Espert generalmente tienen que ver con todo el núcleo, esto cuando hablamos de Pampa Húmeda, ciudades muy agropecuarias del estilo Río Cuarto, Villa... Un económico que le habla a ese electorado. Sí, además el cordobés simpatiza mucho con el discurso económico. No hay que sorprenderse que en aquel momento, bueno, surgió Cavallo en los años 90, después La Baña, que gana en la elección de 2007, digo, simpatiza. ¿Gana en Córdoba la elección de 2007? La Baña gana en Córdoba en la elección de 2007, es la única provincia donde gana. Ah, no sabía eso, no me acordaba de eso. Claro, sí, La Baña es un estilo de dirigente que para los modales y el contenido, en términos de discurso económico, todas esas cosas, cae bastante bien allá. Digo, para el gobierno nacional, para el oficialismo, es una noticia preocupante, ¿no? Que tiene menos posibilidades de votos en esta primera vuelta y que ha crecido la posibilidad del kirchnerismo de tener más votos, más porcentajes. A ver, sería muy preocupante en términos de que eso le abra la puerta para una victoria a los Fernández en la primera vuelta. Yo creo que en lo que es Córdoba en particular, en la segunda vuelta ese voto igualmente se va a ir mayormente a Macri, digamos en el caso de un balotaje, que las opciones sean nítidas entre
los Fernández y Macri, ese voto, el voto de Espert o el de Labaña se van a ir mayormente. En 2015, ¿cómo fue ya en el balotaje la diferencia entre Scioli y Macri? Ahí lo que pasa es que tenés una, claro, se va a un 70-30, ahí es donde Macri hace su votación récord. Lo que pasa es que vos tenías ahí el voto de Massa y del cordobesismo, que era un voto de corte antikirchnerista, que iba prácticamente en bloque, te diría... 70-30, el voto de Massa, esos 20 puntos de Massa prácticamente se van, te diría en una relación 14 puntos para Macri, 6 puntos, una cosa así para... Pero ese voto antikirchnerista no se va a ir con el kirchnerismo, sigue siendo un voto antikirchnerista. Por eso, en la primera vuelta está ahí ver un poco... Sí, hay más competencia. Por eso, es cómo se astilla eventualmente, porque ahí también estás con el tema. Yo, por ejemplo, cuando digo Espert, pongo un gran signo de interrogación porque lo veo peleando por las inscripciones en la justicia electoral, veo muchos problemas en el armado, ni hablar en el caso de Labaña. Digo, se han producido tantos incidentes adentro que yo no sé en qué medida esos espacios, porque uno cuando habla de Massa en 2015 como alternativa al voto, digamos, a lo que era Daniel Scioli, lo demás era un espacio político muy consolidado y que había tenido un triunfo en la provincia de Buenos Aires en 2013. Daniel, se estaba analizando también, desde Córdoba se planteaba que el tema de la lista corta le podía generar problemas a Schiaretti, a sus diputados y senadores en términos de que la gente, los cordobeses, si tenían que optar por la fórmula de Macri-Pichetto, iban a ir directamente a la boleta de Todos Juntos por el Cambio y no a la boleta corta del schiarettismo. Y entonces bajaba la posibilidad de elección o reelección de esos legisladores. Mira, las boletas cortas la verdad es una jugada, y había alguna encuesta dando vueltas allá de que es una jugada que no la entiende nadie. Proponerle una boleta corta, a ver, digo, ahí por supuesto, en realidad se entiende desde otro punto de vista que Schiaretti elige el mal menor, que es... él evita quedar enfrentado directamente, eventualmente, con el peronismo en el caso de un escenario de triunfo, de cambio de signo político. El peronismo, el pero-kirchnerismo. Claro. Evita quedar enfrentado eventualmente, entonces juega una opción donde lo que él arriesga, él tiene que renovar 2 bancas, pero con esta opción de la boleta corta, muy probablemente logre renovar una, va a perder un diputado, pero digo, eso... Yo creo que en definitiva para él era el mal menor desde el punto de vista político. ¿Solo diputados se le juegan a Córdoba en esta elección? Claro, es digamos, una elección donde van los diputados nacionales, una elección puramente nacional, porque ellos ya, en Córdoba no solo está desprendida la local, la provincial de la nacional, sino que también están desprendidas las municipales. Los municipios tienen autonomía, están desprendidas y juegan su suerte por otro lado. De todas maneras, Luciana, yo hay un tema que por ahí te quería... Creo que quizás esté un poco... Me parece que la suerte en el eventual cambio de signo político nacional en este momento para el oficialismo se va a jugar más donde se juega... La gran debilidad de la coalición pampeana está en el conurbano. Me parece en ese sentido que el gran portaaviones, que digamos que prácticamente están sobre sus espaldas, las posibilidades, las chances, el futuro electoral del oficialismo están en María Eugenia Vidal en este momento. Pero ¿crees que llegado un escenario de balotaje va a obtener Todos Juntos por el Cambio 70% que obtuvo en 2015? No. Claro, es una elección muy ajustada, se necesitan votos y parece que Córdoba, que le aportó enorme cantidad de votos, le va a aportar mucho menos. A ver, Córdoba le va a aportar menos seguramente. Va a ganar Macri, pero le va a aportar menos votos. Menos votos por el deterioro evidente que tuvo allá en Córdoba. O sea, ha sufrido un desgaste como sufrió desgaste en muchos lugares. Pero va a ganar igualmente seguramente el balotaje, pero yo creo que en el mejor de los casos va a ser un balotaje 60-40, en ningún caso va a ser 70-30. Pero lo que te digo yo es esto, si eventualmente repitiera Macri sus números de 2015
en la provincia de Córdoba hay algo que es irresistible, que es que se te caiga el conurbano encima. No, claro, no alcanza con eso, claro. Sí, no alcanza, digo, me parece que es ahí... No alcanza con Córdoba para compensar esa caída. Claro, yo digo así como uno dice que Córdoba, dicen Buenos Aires la madre de todas las batallas y Córdoba la madrina. Yo miraría pues, justamente la debilidad de estas colisiones que hacen centro en la región pampeana, tienen que ver con el conurbano. Es lo que ocurrió en la elección de 2003. Claro. Si vos te fijas, gana en el 2003 gana Menem acá en Ciudad de Buenos Aires, vos sumabas los votos también de López Murphy, pero lo que es indescontable fue el triunfo de... Daniel, el efecto Pichetto, que se pensó desde esta es la última cuestión que te planteo, se pensó desde la fórmula como una manera de abrir la fórmula de Todos Juntos por el Cambio al peronismo. ¿Tuvo efectivamente esa consecuencia en Córdoba en el medio de esta crisis económica que aleja a votantes de cordobeses del macrismo? A ver, a Pichetto, por ejemplo, se lo ve en Córdoba conversando con dirigentes y atrayendo dirigentes que en Córdoba no se los veían desde la época de los 90. Al peronismo, atrayendo gente a sí mismo, digamos, que no se acercaban a los peronistas, ¿a dónde no se acercaban? No sé, prácticamente no tenían presencia en la política. Uno no los veía, digo, como legisladores. Por ejemplo, estaba en el caso se habla, por ejemplo, allá Humberto Rollero, eran todas figuras que tenían, por supuesto, muy familiarizadas de la gente de la época de los años 90. No creo que representen demasiado en términos digamos, de atraer votantes, pero sí seguramente en una elección que sea muy finita y donde las elecciones, como están hablando todos estos temas con Big Data y todas estas cosas que se empiezan a hacer cálculos por manzana, podrían tener, digamos, alguna gravitación en el... Y por la contrapartida tuvo efectos más... Estás diciendo que no tuvo un gran efecto positivo, pero sí tuvo más efecto negativo en la medida en que Caserio se alejó y marcó sus diferencias y se acercó más a Alberto Fernández. Sí, a ver, digo, me parece que es como que los dos bloques se han separado nítidamente. A ver, vos tenés ahí un tema que es una realidad de Córdoba, que quizás la realidad que tienen provincias que uno ve en Santa Fe, como el caso de Rosario. Tienen ciudades grandes, conurbanizadas, como el caso de Ciudad de Córdoba, tenés Rosario y algunas ciudades del interior de provincia de Buenos Aires. Y tenés ahí ese voto, ese es un voto donde el peronismo abreva, el voto del norte de la provincia de Córdoba y el voto de todos los conurbanos. Ahí es donde prácticamente vos te das cuenta, el otro día en la foto cuando va Fernández a Córdoba, ese acto con toda esa cantidad de intendentes, son todos los intendentes de todos esos lugares, digamos, que tienen que ver con ese conurbano complejo de la ciudad de Córdoba. Sí, el voto peronista explicado a partir de una cierta geopolítica con urbanos y nivel socioeconómico, sectores más vulnerables o medios caídos, ¿no? Claro, tenés, viste, digamos, esa polarización estructural que uno podría llamar, no sé, Malamud habla de clase, cosas de ese tipo, realmente va por ahí. Muy interesante, Daniel, estamos entendiendo esa geografía electoral, la cordobesa, que es peronista, pero es muy sui generis. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Vamos a escuchar las palabras del